בתבל, ואז השם הזמין לחצרו, פתח את שערי ארץ ישראל. הגענו לארץ נחלת אבותינו, ארץ נחלת אבותינו. Se ha estado debatiendo dentro de algunos concilios e iglesias que plantean lo siguiente: si los milagros, las señales y prodigios que están descritas en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, si eran exclusivamente para los apóstoles de aquel entonces o si son vigentes para hoy también esas señales que se presentan en ese lugar. Así que todo el desenvolvimiento va a rondar dentro de lo que es esa explicación. Lo primero que encontramos es tratar de establecer la diferencia dentro de lo que es la Gran Comisión y la misión de los 70. La misión de los 70 fue el equipo que Jesús organizó para enviar a 70 personas misioneros a llevar el mensaje de la palabra de Dios a los lugares donde Él tenía previsto poder asistir en un momento determinado. También está descrito en el libro de Lucas capítulo 10 todas las instrucciones con respecto a lo que es la misión de los 70. Pero esa misma misión también involucra paralelamente la misión de los 12 apóstoles, que está descrito en el libro de Mateo capítulo 10. ¿Qué sucede? En la misión de los 70, como también en la misión de los apóstoles, era exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y lo especifica bastante claro. Por eso es que usted ve que hay algunas cosas, algunas instrucciones que se dicen que son válidas para aquel entonces, como por ejemplo, no lleven ningún tipo de alforja para el camino, que eso tiene que ver con el alimento que se lleva guardado para cuando llegue la hora de almorzar. Así se le llama en los campos a la alforja. No lleven nada de eso. ¿Y por qué Jesús le dice a ellos que no lleven ninguna de esas cosas? Es que en Israel había por costumbre lo que era el buen trato hacia los hermanos israelitas. O sea, el hospedaje era obligatorio y de buena voluntad. Un israelita venía, por ejemplo, para que podamos entender, desde Santiago hacia Santo Domingo y llegaba a la casa de de cualquiera de los demás israelitas, y ahí le decía: yo tengo que pasar la noche porque voy de camino para San Pedro de Macorís. Y ellos, pues, con mucho agrado, con mucho gusto, basta con que sean israelitas, pues ahí podían tener hospedaje y también podían tener alimento, pero no un hospedaje de simplemente quédate en casa, sino que era una responsabilidad y un compromiso para el dueño de la casa, para el padre de familia, proteger a ese visitante hasta con su propia vida si fuese posible. Entonces, todas esas señales que se describen en la misión de los 70, la vamos a enumerar. Dice, dentro de las señales establecidas a las ovejas perdidas de Israel, sanad a los enfermos. Está establecido en la misión de los 70. Pero también dice que también hollarán serpientes y escorpiones. O sea, estamos hablando de señales establecidas para la casa de Israel. En la misión de los apóstoles, entonces está establecido: sanad a los enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios e inclusive hasta resucitar muertos. O sea, que esa misión increíble que había para los 70 y para los discípulos era grande en prodigios y señales. Ahora pasamos a la segunda tarea de las misiones, que no tiene nada que ver con la de los 70 ni tampoco con la de los discípulos, y es la misión a todo el mundo. Ve, en Marcos 16:15
encontramos el formato de la misión a todo el mundo y se reafirma en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Dice Jesús: id por todo el mundo, ¿ve? Y predicad el evangelio a toda criatura. Ya no está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora está diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Todavía no entramos en las señales que se describen. Se confirma entonces Mateo 28, 19 y 20 cuando dice: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ve? Entonces se puede establecer de que esta misión de Mateo 28, 19 y 20 y la de Marcos 16, 15 está para ir al mundo entero. Ahora preguntamos: ¿podrían los apóstoles de aquel entonces, desde Simón, Pedro, Andrés, hasta el último de los apóstoles existentes, podrían ellos haber llegado al mundo entero? ¿Podrían ellos tener la facultad para ir a predicarle al mundo entero? No, iba a ser una secuencia de que ellos comienzan, ellos inician y otros continúan. Vamos a ver entonces las promesas y las señales que acompañarán a las misiones a todo el mundo. A diferencia de la misión de los 70 y a diferencia de la misión de los 12 apóstoles a la casa de Israel. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Y es muy bueno establecer un buen parámetro de lectura, porque nosotros normalmente le hemos corrido y casi siempre usted escucha que dicen: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Verdad que sí? ¿Lo ha escuchado usted alguna vez que alguien lo ha dicho así? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No es así que dice. Estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. ¿Verdad? Hace una suspensión de 2 puntos y ahora empieza a enumerar las señales que se van a manifestar a los que creen. Dicen que en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que dice el libro de Marcos 16:15 en adelante. Estas señales seguirán, amén, a los que creen. Entonces, aquí es donde viene la interrogante y la disyuntiva. Estas señales van a ir para los apóstoles, que es lo que sustentan muchas doctrinas bíblicas no pentecostales, que esas señales eran exclusivas para los apóstoles de aquel entonces. No era para nosotros, sino única y exclusivamente para ellos. O sea que solamente se iban a sanar enfermos a través del ministerio apostólico, que solamente iban a echar fuera demonios a través del ministerio apostólico, que iban a hacer señales y prodigios solamente los apóstoles. Eso es lo que sustentan doctrinas que no son como las nuestras, donde limitan el poder del Espíritu Santo única y exclusivamente a los tiempos antiguos. Pero ¿es eso realmente lo que dice la Biblia? Que solamente los apóstoles que estaban ahí iban a hacer estas cosas. Preguntamos, el apóstol Pablo, que no era ni parte de los seguidores de Jesús, no estaba ahí presente en el momento en que se dijeron estas cosas. Este apóstol Pablo predica el evangelio y hasta resucita a un muerto. ¿Recuerdan? Al joven que se cayó de la ventana porque él estaba disertando largamente. Este Pablo sanó muchas personas. Este Pablo dice en sí mismo: hablo lengua más que cada uno de vosotros. Pablo hizo muchas señales y prodigios. ¿Recuerdan cuando le picó una víbora allá en la isla de Malta? Que todos estaban esperando que iba a morir ahí mismo. Ciertamente este es un hombre pecador. ¿Ah? Pablo reprendió demonios. ¿Recuerdan? A la divina de Filipo, cuando él le dijo: calla, enmudece.
y aún se enfrentó con un brujo y le dijo: oh, lleno de toda maldad, enemigo de toda justicia, hijo del diablo, ¿hasta cuándo cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y reprendió al brujo también. O sea, en siendo señales que se manifiestan ahí en la promesa de Marcos 16:15, el apóstol Pablo no estaba presente cuando se dijeron, y sin embargo, él pudo realizarlas. ¿Qué es lo que sucede realmente dentro de este pasaje bíblico? En este pasaje bíblico, lo que dice: estas señales seguirán a los que creen. Vamos a ponerlo de la manera siguiente. Usted es una persona que cree. ¿Que cree en qué? Cree en el Señor Jesucristo. Pero también es una persona que va a hacer la gran comisión. Recuerden que todo esto va acompañado de la misión primera que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De ahí en adelante es que comienza el desglose de las señales. Las señales no están para lujo de alguien, ni tampoco para la vanagloria personal de ningún individuo. Las señales van a acompañar a las personas que salen. Por eso dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero ¿a cuáles que creen? Ya usted, desde que usted empezó a salir a predicar el evangelio, ya usted está dando evidencia de que usted cree. Porque en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo nos da poder y autoridad para ser testigo. Eso quiere decir que automáticamente una persona dice: yo voy a salir a predicar la palabra del Señor. Entonces es una persona que está automáticamente diciendo: yo creo. Y al salir a predicar, entonces lo está haciendo en un acto de fe. Y en ese acto de fe, la misma palabra del Señor dice que estas señales te van a seguir. O sea, vamos a entender la dinámica. Yo me quedo sentado, pero creo. No se van a manifestar ningún tipo de señales. Ahora, si yo creo y salgo, entonces las señales me van a seguir, van a ir detrás de mí. Según yo salgo a la predicación, entonces voy a ver la mano de Dios obrando. Usted no va a ver ningún endemoniado libertado sentado en su casa. Usted no va a ver ningún enfermo sanado, usted quedándose en la casa. Ahora, cuando usted sale, usted ve a Dios obrando con señales y prodigios, haciendo grandes cosas a favor suyo, confirmando lo que es el ministerio. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cómo se explica para los que dicen que esas señales eran para los tiempos de los apóstoles única y exclusivamente? ¿Cómo se puede explicar los tantos prodigios, las tantas señales que Dios ha hecho en este tiempo? Yo mismo he palpado ver cómo Dios hace señales y prodigios a través de otras personas. Y también he visto cómo se han hecho señales y prodigios a favor de mí. Y he visto también señales y prodigios que Dios ha hecho a través de mí. Y de seguro que usted en este momento está pensando en una de esas señales o prodigios que Dios ha manifestado a favor suyo, o que quizás Dios ha hecho a través de usted. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas de ellas. En una ocasión estaba uno de los hijos míos con una fiebre tremenda y con una enfermedad terrible. Era una calentura tremenda que había que llevarlo obligatoriamente al médico. Entonces estaba lloviendo en ese momento y no teníamos los recursos para ir a llevarlo al médico, y él tenía problemas de la amigdalitis, hay un problema de la garganta, y en un momento en el cual dijimos: bueno, Señor, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro socorro, tú eres, Señor Jesús, nuestro sanador. Nosotros vamos a orar por este muchacho porque no tenemos los recursos para llevarlo a ninguna parte. Y en ese momento, al orar por nuestros hijos,
en ese instante, terminando la oración, el muchacho que tenía una fiebre tremenda, en ese momento se le quitó. No fue de que se fue mejorando y se fue arreglando poco a poco. Es que estaba prendido en fiebre y de repente ya no tiene la fiebre al terminar la oración. Y no podía tragar y ya puede tragar. E inclusive, oiga bien esto que le voy a decir, él se sintió tan sano, y era un muchacho como de 2 o 3 años, que él dijo que quería irse a bañar al agua lluvia. Oiga eso. ¿Y sabe lo que le dijo la mamá? Sí, ve, báñate. Óigame, eso es algo como de loco, ¿verdad? Sin embargo, el Señor hizo la obra, porque tenía fiebre, estaba enfermo de la garganta, se oró por él, y el Señor lo sanó de una forma tal que él se fue a bañar en el agua lluvia, hermano. Y no vino más congestionado, no vino más apretado, no, hermano, Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro en ese muchacho. Ahora, esos que dicen que estas señales no iban a seguir para los tiempos de ahora, sino que eran para los tiempos de antes, que me expliquen cómo también la hija mía, en una ocasión trajimos a una niña del campo para que estuviese con nosotros cuidando la niña pequeña. En ese entonces, ya la niña pequeña tiene 27 años, pero en ese tiempo tenía algunos 3 o 4 años por ahí. Y cuando trajimos a esa persona del campo, la niña, la hija mía, cada vez que la muchacha le hablaba y le miraba de frente, la hija mía empezaba a llorar desesperadamente. Y eso sucedía constantemente y no podía estar la hija mía al lado de la muchacha que trajimos del campo. Increíble. Y buscábamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y no la podía ver, hermano. Si la veía y no hablaba, estaba tranquila. Pero si la niña empezaba a hablar, la muchacha empezaba a hablar, la hija mía le daba unos ataques de miedo terrible. Y grito, que había que abrazarla y consolarla. Le dije, Padre eterno, pero ¿qué es lo que sucede? Pues yo no me explico, no entiendo nada. ¿Y sabe qué? Un día nos visita un hermano llamado Amado Abreu, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI, que es miembro de nuestro ministerio. Y él va de visita a mi casa, y cuando en ese momento se manifiesta esa misma situación, la hija mía grita desesperante cuando la muchacha le habla. Y cuando el pastor vio, dijo, espérate, hermano Juan, que aquí hay un problema. Me dije yo, dígame, pastor, ¿qué es lo que sucede? Espérate, no te preocupes, ponte en comunión. Y empezó a orar el pastor Amado Abreu, y oró fuertemente, fervientemente, y reprendió en ese instante. Óigame, y al terminar la oración, ¿usted sabe lo que sucedió? Que la hija mía miró a la otra muchacha, y la otra muchacha hablaba y no se alarmó. No se sintió reprendida, no se sintió con miedo ni con terror, y empezaron a conversar y empezaron a hablar de frente sin ningún inconveniente. ¿Sabe lo que me dijo el pastor Amado Abreu? Esa muchacha que tú trajiste de allá del campo, como tú me dices, ¿sabe qué tiene? Esa muchacha tenía un espíritu de Anaísa. Cuando la muchacha hablaba, ¿sabe qué era lo que veía la hija tuya? Era una serpiente que salía de la boca de esa muchachita. Y por eso ella gritaba, y por eso se sentía con ese frenesí, con ese miedo, con ese terror por lo que estaba sucediendo. Y es que en el momento, dice Amado Abreu, que yo eché fuera el demonio que había ahí de Anaísa, ahí mismo quedó libre la muchacha, y ya la hija tuya puede jugar con ella sin ningún inconveniente. ¿Qué hizo el pastor Amado Abreu? Echó fuera un demonio. Eso fue lo que hizo. Echó fuera un demonio. Eso es señales y prodigios de aquel entonces. Además, encontramos también otro procedimiento muy importante. Si los milagros y prodigios son exclusivamente para los apóstoles, ¿por qué el hermano Santiago, el que escribe el libro, la carta de Santiago, que ni tan siquiera es apóstol, el que escribe el libro de Santiago no es apóstol, es el hermano Santiago? Y entonces, cuando dice en el capítulo 5,
si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, ¿los ancianos de la iglesia eran los apóstoles? No, los ancianos de la iglesia puede ser cualquier persona que sea consagrado en las congregaciones. Y entonces, si estaban enfermos, bastaba con llamar a uno de esos ancianos de la congregación. En la iglesia suya hay muchos ancianos, no porque tengan muchos años, sino porque son personas de consagración, personas de oración, personas de búsqueda espiritual. Y esas personas puede la iglesia, el pastor, encomendar en un momento determinado: vaya usted y ore por fulano de tal que está enfermo, porque él ha pedido la oración. Lo que significa que estas señales seguirían y se siguen manifestando constantemente. Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿Era para el tiempo aquel de los tiempos solamente de los apóstoles? ¿Y qué decimos de tantos prodigios y milagros que hemos visto a lo largo de los ministerios de estos grandes evangelistas de grandes cruzadas, como Gigi Ávila, como Billy Graham, como otros más que quizás usted conoce? Dios se ha manifestado, Dios ha obrado de manera muy especial. Así que estas señales continúan, estas señales están vigentes. Lo único que hace falta es que usted y yo obedezcamos. Si nosotros no salimos, las señales no se van a manifestar. Si nosotros no obedecemos, las señales no van a manifestarse. Si nosotros no creemos, tampoco se van a manifestar esas señales. El Señor te va a respaldar. El Señor va a respaldar su palabra. El Señor va a hacer grandes prodigios. El Señor va a hacer grandes señales, pero es si tú sales, si tú crees, si tú consideras que debes obedecer el mandato del Señor, entonces esas señales van a manifestarse. Yo tengo 35 años saliendo a las misiones evangelísticas por todos los pueblos, y he dicho de una forma categórica que a mí no me puede hacer daño ningún tipo de comida en las misiones. Y algunos dicen: no, hermano, no digas así, porque hay muchos misioneros que se han enfermado en las misiones. Yo digo: bueno, yo no sé de los muchos misioneros que se hayan enfermado. La Biblia me dice a mí que donde quiera que vaya a predicar la palabra, si comiere cosas mortíferas o si bebiere cosas mortíferas, no te hará daño. Entonces no puede hacerme daño ningún tipo de comida, alimento, sea intencional o no intencional, que se me sirva en las misiones. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que dice realmente que si bebiere cosa mortífera, no te hará daño. Así que yo sé que usted tiene algo que contar de una señal, de un prodigio, de un milagro que Dios ha hecho a través de usted, o que usted ha recibido de parte de otro, y que si a usted le dicen: mira, no es verdad que las señales y los prodigios son para hoy, para el tiempo presente, usted dice: ajá, ¿cómo va a ser? Y entonces, lo que yo he recibido de parte de Dios, ¿qué es? Y lo que Dios ha hecho a través de mí, ¿qué es? Si usted quiere creer que eso era exclusivamente para los apóstoles, allá usted. Pero yo soy una evidencia, yo soy testigo de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Forme usted su propio criterio.